El murmullo se ha convertido en un trueno. En el mundo del béisbol, hay noticias que simplemente detienen el reloj, forzándonos a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre la estabilidad y la durabilidad de una franquicia. Y esta semana, el anuncio del presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, ha hecho precisamente eso. Francisco Lindor, el corazón, el motor y el alma de la defensa de Queens, está siendo evaluado por una lesión potencialmente devastadora en el hueso ganchoso, el temido jamate. Cedar. No es un esguince menor, no es una molestia pasajera de pretemporada. El hueso ganchoso, ese pequeño componente carpiano con forma de gancho, es el verdugo silencioso de las carreras ofensivas. La historia del béisbol está sembrada de bateadores de poder, cuya habilidad para golpear la pelota con autoridad desapareció, al menos temporalmente, después de que esta minúscula pieza de anatomía se fracturara o requiriera cirugía. Stearns confirmó a la prensa, incluyendo a Jorge Castillo de ESPN, que si la cirugía fuera necesaria, Lindor se enfrentaría a una ausencia de 6 semanas. 6 semanas. Parece manejable, ¿verdad? Pero 6 semanas nos llevan peligrosamente cerca del día inaugural, pautado para el 26 de marzo contra los Piratas. El optimismo de Stearns, al afirmar que está confiado en que Lindor regresará a tiempo, incluso si pasa por el quirófano, se siente más como una declaración de esperanza que una certeza clínica. 6 semanas de baja postoperatoria no incluyen el tiempo necesario para la readaptación, para recuperar la fuerza del agarre, o para el crucial tiempo de ramping up necesario para un jugador que necesita 700 apariciones al plato para sentirse cómodo. El margen de error es mínimo, casi inexistente. Esta noticia golpea doblemente porque llega justo después de que Lindor lidiara con un procedimiento de desbridamiento en el codo derecho a principios de la temporada baja. Si bien el codo en sí ya estaba en proceso de recuperación, fue el detonante de la desafortunada e incluso controversial ausencia de Lindor como capitán del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, debido a problemas relacionados con la cobertura del seguro. Parece que los pequeños demonios de las lesiones se han estado acumulando en la periferia de la estrella. El anuncio de Stearns marca la primera vez que se menciona públicamente esta reacción de estrés en el hueso ganchoso, una señal de alarma que ha estado molestando al campo corto durante los últimos días. Para entender la magnitud de esta situación, debemos reflexionar sobre la que ha sido la característica más admirable de Lindor desde que superó una distensión oblicua que lo marginó por un mes en su primera campaña con los Mets en 2021. Desde entonces, Francisco Lindor ha sido la encarnación de la salud y la consistencia en la alineación. Este hombre, de 32 años, ha sido una máquina de jugar al béisbol. Ha participado en al menos 152 partidos en 4 temporadas consecutivas, una racha de durabilidad que es cada vez más rara en el deporte moderno. Más aún, ha superado las 680 apariciones al plato en cada uno de esos años, liderando la liga con 732 la temporada pasada. Lindor no ha pisado la lista de lesionados desde aquel problema oblicuo de 2021. Es un testamento a su preparación física, su ética de trabajo y, francamente, a la suerte que generalmente acompaña a los atletas de élite. Pero el hueso ganchoso no respeta ni la ética ni el currículum. Si la cirugía es inevitable, la preocupación principal, más allá de la fecha de regreso, es la calidad de su bateo al volver. Los antecedentes históricos de lesiones en el ganchoso son claros. La habilidad para generar poder se ve afectada. El timing se altera. Los bateadores que dependen de un agarre firme y explosivo a menudo luchan por meses, si no temporadas, para recuperar esa sensación. Cedar,
El poder no es un lujo, es una necesidad. Ha sido un bateador de 30 jonrones durante 3 años consecutivos. En un equipo de los Mets que ya ha visto su perfil ofensivo transformarse radicalmente para el 2026, perder esa fuente de poder en el medio de la alineación sería catastrófico, o al menos un golpe de gracia a la moral pretemporada. Así, la atención se centra ahora en la profundidad del roster y la planificación estratégica de Stearns. ¿Quién se pone el guante en el campo corto si Lindor, por primera vez en años, está fuera de combate? El primer candidato, y quizás la ironía más grande de esta temporada baja, es la nueva adquisición de agencia libre, Bo Bichette. Bichette fue traído a Queens con la expectativa de ser el antesalista titular. Su fichaje se realizó precisamente porque, a pesar de su gran bate, sus habilidades defensivas en el campo corto habían disminuido. Esto había reducido su lista de pretendientes y permitió a los Mets obtenerlo a un buen precio, ya que no se le requería en la posición más demandante del cuadro interior. Ahora, el plan maestro se desmorona. Bichette, a pesar de su declive métrico en shortstop, tendría que volver a su posición natural. ¿Puede Bichette sobrevivir en el campo corto hasta que Lindor se reactive? Probablemente. Shedar. La adquisición de Bichette estaba destinada a fortalecer un eslabón débil. Forzarlo de nuevo al puesto que estaba tratando de abandonar es un riesgo defensivo considerable que los Mets esperaban evitar. Es el dilema de tener un seguro de vida que es, al mismo tiempo, una responsabilidad. Luego está Ronnie Mauricio. Mauricio, un prospecto prometedor, pasó la mayoría de su carrera en las ligas menores precisamente en el campo corto. Sin embargo, en las grandes ligas y en las fases finales del sistema de granjas, ha sido principalmente un tercera base. ¿Por qué el cambio? Simple. El estrangulamiento de Lindor en el campo corto no dejaba espacio para nadie más. Esta potencial ausencia de Lindor podría ser la ventana que Mauricio ha estado esperando. Es joven, atlético y tiene el pedigrí de la posición. Sin embargo, depositar la estabilidad del cuadro interior en un jugador que aún está consolidando su presencia en las mayores es una apuesta audaz en una temporada donde los Mets necesitan arrancar fuerte. Shedar. Vidal Bruján es el único otro jugador en la lista de 40 hombres con experiencia reciente en el campo corto. Bruján es el comodín, el hombre de utilidad. Shedar no tiene el bate ni el poder de Lindor, pero ofrece una opción defensiva viable si la situación se vuelve desesperada. Pero la pérdida de Lindor trasciende la defensa. Su bate es el pegamento. Y esta ofensiva de los Mets de 2026 será dramáticamente diferente a la que vimos el año pasado. Las despedidas de pilares de la alineación, como Brandon Nimmo y Pete Alonso, junto con la adquisición de mitad de temporada Cedric Mullins, han dejado cicatrices. La directiva de Stearns trabajó arduamente para rellenar esos vacíos con talento probado. La llegada de Marcus Semien, Jorge Polanco y Luis Robert Jr. Shedar, sumada a Bichette, transformó una alineación estancada en un potencial motor de jonrones y carreras. En este nuevo contexto, Lindor no es solo una estrella, es la pieza central que conecta a los veteranos con las nuevas caras. Él es el líder de un camerino que de repente está lleno de nombres nuevos y ambiciosos. Shedar, su producción de 30 jonrones y su liderazgo para cualquier cantidad de tiempo, aunque sean solo las primeras semanas de la temporada, podría desestabilizar el equilibrio que Stearns ha intentado crear. La decisión de Lindor y los Mets sobre el hueso ganchoso es una de las más cruciales de la temporada baja. Si opta por jugar con la reacción de estrés, corre el riesgo de fracturar el hueso por completo, lo que resultaría en una cirugía de emergencia y una ausencia potencialmente más larga,
además de meses de incomodidad al bateo. Si elige la cirugía, se garantiza una recuperación limpia, pero se enfrenta a la fecha límite implacable del 26 de marzo. El béisbol, a veces, es cruel. Justo cuando Lindor se preparaba para ser el catalizador de una era renovada en Flushing y después de una demostración de durabilidad que pocos pueden igualar, se encuentra ante el tipo de lesión que aterra a todo bateador. Estaremos contando las horas, no los días, esperando el dictamen final sobre el hueso ganchoso. Porque el corazón de los Mets, Francisco Lindor, está en el aire, y con él, el destino del inicio de la temporada 2026.